Y la oración, debemos preguntarnos cuándo debemos orar. Isaías 65:24 es una promesa preciosa y a la vez la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Y antes que clamen, dice Isaías 65:24, repito, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Eso nos da la plena seguridad de que nuestras oraciones no son echadas en saco roto. El Señor nos está diciendo que si clamamos, Él va a responder. Y mientras estamos hablando, como lo hacemos en este momento, dice que Él ya habrá oído. Y esto es algo inimaginable, ¿no? Para nosotros los creyentes, el ver este tipo de promesas. Y es una sola promesa de muchas que hablan de oración. Pero esta es tremenda. Pero hay un punto aquí importante, hay que clamar. Normalmente clamamos cuando estamos en una situación difícil, en una situación complicada, en una crisis de cualquier tipo. Pero aquí nos habla de clamor, que literalmente significa gritar. Si deseamos conocer las bendiciones o la plenitud de las bendiciones que son el resultado de una vida de oración, es importante que oremos o no solo oremos como es debido, sino que lo hagamos en el momento oportuno. Podemos seguir el ejemplo de Cristo para saber cuándo ha llegado el momento de orar. Jesús dejó una manera de hacerlo. Primero, Jesús escogió la hora temprana para orar. En Marcos 1:35 leemos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Nos preguntaremos por qué tan temprano, por qué tan de madrugada o tan noche. Porque su ministerio exigía todo de él, todo el día, y no tenía el tiempo ni la tranquilidad para estar a solas y estar orando con su Padre. Este fue el secreto del Señor Jesucristo y nos lo transmite a nosotros a través de esta promesa de Isaías 65:24. Antes que clamen, responderé yo. Muchos de los hombres poderosos de Dios han seguido el ejemplo de Jesús en esto. Precisamente lo hacen de este modo porque por la mañana temprano la mente está despejada y en su mejor momento. Está libre de toda distracción y es posible una absoluta concentración en Dios, cosa esencial para la oración efectiva a esa hora temprana de la mañana. Además, cuando se pasan esas primeras horas de la mañana en oración, todo el día está santificado y se obtiene el poder necesario para vencer las tentaciones y para cumplir nuestras obligaciones. En la hora de la madrugada se puede conseguir mucho más en oración que a cualquier otra hora del día. Todos los hijos de Dios que quisieran sacar el máximo provecho de sus vidas para Cristo, debieran apartar esa primera hora del día para dedicársela a Dios y al estudio de su palabra en oración. La primera cosa que debiéramos hacer todos los días es encontrarnos a solas con Dios y obtener de ese modo la fortaleza necesaria de Dios para así enfrentarnos con nuestras obligaciones, las tentaciones y las actividades de nuestro servicio a Él. Debemos obtener la victoria antes de que llegue la hora de las pruebas y de las tentaciones en los deberes que hemos de realizar. El lugar secreto de la oración que Jesús recomienda, podemos hallarlo mejor en ese momento del día para luchar y obtener nuestras victorias espirituales. Recuerden que la doctrina nos dice que todos nuestros fracasos son fracasos de oración. Efesios 6:10 nos dice esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y una de esas herramientas que Dios nos ha dejado para tal efecto, pues es sin duda alguna la oración.
Segundo, algunas veces Jesús pasó toda una noche en oración. En Lucas 6:12 leemos, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí podemos observar que en esa ocasión en particular Jesús pasó la noche entera en oración. Como es lógico, no tenemos motivos para imaginar que esa fuese una práctica habitual en el caso del Señor. Ni sabemos lo extendido que estaba esta costumbre, pero sin duda alguna, había momentos en los cuales dedicaría toda una noche a la oración. También en este caso haríamos bien en seguir los pasos de nuestro Maestro. Primera de Pedro nos exhorta a ello, 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tú puedes decir, bueno, ¿Cristo padeció en la oración? Sí. Dedicaba un tiempo extra al ministerio de oración, porque sin él no hubiera podido haber hecho la gran cosa. Y dedicó, dice, toda una noche en oración. Nosotros podemos dedicar quizás toda una noche en oración cuando estamos en una crisis muy fuerte de cualquier tipo, pero normalmente no lo hacemos y debemos hacerlo. Como sucede a menudo, mucha gente dedica toda la noche a la oración sin obtener provecho alguno, ya que lo haríamos como si se tratase de puro legalismo, pero por el hecho que personas hayan abusado de esta práctica tampoco significa que debemos descuidarla del todo. No debiéramos decir en modo alguno, dedicaré una noche entera a orar pensando en hacer algún mérito y así conseguir el favor de Dios. O sea, Dios siempre ve nuestros motivos, si son chuecos, si son derechos. Esto es puro legalismo, es decir, voy a dedicar esta tarde o noche para reunirme con Dios, obtener su bendición y poder. Y si es necesario y me guía a ello, dedicaré toda la noche a orar. Con frecuencia ya habremos acabado de expresar nuestras oraciones mucho antes de que la noche haya tocado a su fin y podemos retirarnos a descansar. Y en ese caso nuestro sueño será más reparador y tranquilo que si no hubiésemos pasado ningún tiempo en oración. En otras ocasiones, en cambio, Dios nos mantendrá en comunión con Él hasta que llegue la mañana. Y cuando haga eso, en su infinita misericordia y gracia, estas horas que dedicamos o dediquemos a la oración serán realmente benditas. En el caso de que dediquemos noches enteras a la oración porque Dios mismo nos impulse a ello, es seguro que vendrán días de bendición y de poder. Pero tenemos que hacerlo. Durante las horas de la noche, todo el mundo está sumido en gran silencio y podemos fácilmente presentarnos ante Dios y tener una comunión constante con Él. Si dedicamos la noche a la oración, no tendremos prisa alguna. Y entonces nuestros corazones podrán estar tranquilos delante de Él y toda la mente podrá someterse a la dirección del Espíritu Santo, con tiempo más que suficiente para orar acerca de todo cuanto precisemos. Tesalonicenses 5:17 nos dice algo muy importante. Dice que oremos sin cesar. Repito, oramos sin cesar cuando estamos en medio de una crisis cualquiera que ésta sea. Pero normalmente no oramos sin cesar, o sea, sin parar literalmente. Cuando dediquemos toda una noche a orar, debemos de someter ese tiempo al control de Dios, sin establecer ninguna norma en cuanto al tiempo que habremos de dedicar a la oración, sino que estaremos dispuestos a esperar en el Señor durante un breve tiempo o un largo tiempo según nos guíe, y nos dejaremos llevar en una o en otra dirección conforme a su voluntad.
Si el caso amerita tiempo porque es una crisis por la cual pasamos, pues esto se aplica totalmente. Estar orando sin cesar delante del Señor. En nuestro tercer punto encontramos que Jesucristo oró antes de enfrentarse con todas las grandes crisis que se le presentaron en su vida. Oró antes de escoger a los 12 discípulos, antes del sermón, del monte, antes de comenzar un viaje misionero, antes de que fuese ungido por el Espíritu Santo, antes de comenzar su ministerio público, antes de anunciar a las 12 su próxima muerte y antes de la gran consumación de su vida en la cruz. En Lucas 6, 12 y 13 leemos: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una pregunta interesante sería, ¿qué estaría orando delante de Dios? ¿Cuáles serían sus peticiones? Pienso que una de ellas sería volver a su pueblo, al redil. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo en una religiosidad, no dentro de la voluntad de Dios. Y dice aquí que cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y otro versículo nos dice, ahí en Lucas 9, 18, 21 y 22, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los principales sacerdotes, por los ancianos y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, dice la palabra, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos a un Jesús sometido totalmente a la voluntad de Dios y cumpliendo un ministerio maravilloso que nosotros podemos cumplir también como sacerdotes de Dios, como lo es la oración. Nuestra nación exige ahora que estemos orando realmente por nuestros gobernantes, por nuestra economía, por lluvia para estos estados del norte y noroeste, por causa de la violencia, por causa de la corrupción. Y es algo que esta nación necesita y que la única solución que tiene este país es la oración de los creyentes obedientes, como aquí el Señor Jesucristo. Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Pero